funcionamiento del sistema de transporte es algo que nos afecta demasiado a todos y en un montón de aspectos. En la ingeniería más actualizada, se sabe que para que el funcionamiento del transporte sea más eficiente, se debe priorizar el caminar, la movilidad en bicicleta y un transporte público que sea conveniente y coherente, rutas de buses y trenes que estén interconectadas, y que el uso del vehículo particular quede como última opción para casos realmente necesarios. Está demostrado que las ciudades que priorizan la movilidad de carros resultan en un sistema de transporte ineficiente, y esto es porque el carro ocupa demasiado espacio público, tanto en movimiento como estacionado. ¿Cómo se experimenta el transporte en una ciudad evolucionada? En ciudades como Ámsterdam es muy fácil llegar a lugares de trabajo con el transporte público. Mucha gente va en bicicleta de su casa a la estación de tren más cercana, la deja en convenientes parqueos para bicicletas y camina a la plataforma de tren. En rutas principales, los trenes pasan tan frecuentemente que ni siquiera es necesario saber su horario, pasan hasta cada 3 minutos. Cuando se debe hacer un cambio a otra ruta de tren, los horarios están relacionados, por lo que tampoco se debe esperar más de 5 minutos. Al llegar a la estación final, una placentera caminata lleva al lugar de trabajo. Tomar el transporte público en Ámsterdam es una experiencia drásticamente distinta que ir a cualquier zona industrial en ciudades norteamericanas o ir a centros de trabajo en Costa Rica. Veamos cómo es la experiencia de ir en bus desde La Cosecha en Sabanilla, una zona residencial densamente poblada, hasta una zona industrial con múltiples centros de trabajo. El destino final será La Pozuelo, en La Uruca. De origen a destino son 8.3 kilómetros. Esta no es una distancia larga al trabajo, pero tomar el bus en un país de mentalidad carro dependiente puede volverse bastante lento e ineficiente. Este es el punto de salida, la esquina de La Cosecha en Sabanilla de Montes de Oca. Este es el bus de Sabanilla, cuesta 425 colones y la verdad me parece un bus urbano bastante decente y moderno. Buenas, ¿cada cuánto pasa el bus aquí? Cada 15. Cada 15, pura vida, gracias. Esto significa que puede haber una espera de hasta 15 minutos en la parada, sin saber a qué hora pasa el bus, porque este se puede pegar en la presa. El bus pasó por la parada a las 7:18. Me di la tarea de seguir el bus en mi bici, lo cual ya dice que es más eficiente moverse en bici que en bus, aunque más peligroso, por la ausencia de infraestructura realmente segura. En cada parada debería haber un horario de paso exacto de cada bus, aunque esto sería posible solo si realmente hubiera carriles exclusivos para todas las rutas, y así no se queden en la presa. San José tiene un potencial inmenso para tener un transporte público funcional, y cuánto nos beneficiaría. Cualquiera caminaría por aquí súper a gusto para hacer un intercambio con un buen tren. Continuamos tras el bus de Sabanilla. Ha llegado a la parada, que en realidad es una estación, porque aquí el bus se estaciona. La hora de llegada fue a las 7:34, es decir, el bus duró 16 minutos desde La Cosecha al centro de San José. La verdad me parece un excelente tiempo. Lo que no está nada bien es esta estación. Literalmente es un rótulo en la acera. La gente no tiene dónde sentarse y se ven obligados a esperar de pie en el espacio que debería ser para caminar. Y esto es un total desincentivo para que las personas caminen y usen transporte público. Continuemos, el viaje no termina aquí. Ahora hay que tomar un bus que nos lleve al destino, que será la ruta de San José Heredia por La Uruca. Este bus se estaciona a 100 metros al norte del Banco Nacional. Caminando son 12 minutos según Google Maps. La caminata por la avenida central puede ser agradable, pero ya no tanto cuando uno ve el estado de las aceras llegando por Avenida 3. Además de la basura, la superficie para caminar no es uniforme, no invita a caminar. Llegando a la estación del siguiente bus, me topo con este personaje. Veamos lo que me dijo al preguntarle sobre los horarios. Amigo, ¿qué hora sale este? Ya se va. ¿Ya se va? ¿Tiene un horario como definido? No, ¿Cada cuánto? depende del rol porque es un rol abierto. ¿Cómo el horario abierto? Lo puedo echar a la hora que yo quiera. Ah, la hora que usted quiera. Así es. O sea que en manos de este señor está el tiempo del usuario. Es incierto cuándo sale y no se puede saber cuánto hay que esperar. De igual forma, seguiré este bus, que está saliendo a las 7:57, y veremos cuánto dura a nuestro destino.
estado esperando a cada rato. En bici hace rato hubiera llegado. El bus va muchísimo más lento que la bici. Claro, porque va metido en la presa de carros. A la derecha el bus que vamos siguiendo, y esta es la presa en la que va metido. Qué rico quitarse la presa con la atleta, ¿eh? No, weón. La natural, pa. Sí, claro. Bueno. Aquí estoy hace rato esperando con la bicicleta. Apurados y apenas ahí viene el bus. Clavado entre la presa de carros. Ahí va el bus y me quería montado. El carril de la derecha debería ser solo para los buses. Así es como de verdad le daríamos prioridad al transporte público. Suena demasiado radical, yo sé, pero es la acción que nos llevaría a la solución. Los buses mejorarían drásticamente el servicio y se desincentivaría el uso del carro. Eso automáticamente bajaría la demanda de carros. Desaparecería la presa. Pero la realidad es que las decisiones las seguimos tomando centrados en el carro, creyendo que estos puentes van a bajar la presa, pero no. Y no soy yo viéndolo en una bola de cristal. Es un hecho ingenieril que hacer infraestructura enfocada en los carros aumenta su demanda y en realidad se crea más presa. Demanda inducida se llama. Los únicos beneficiados aquí son la industria de carros y la industria de petróleo. Y aquí está llegando al destino final, la parada en La Pozuelo. El bus no se detuvo, pero esta sería la parada en la que nos hubiéramos bajado. El bus pasó por aquí a las 8:19, lo que quiere decir que duró 22 minutos. Podría durar muchísimo menos, si no fuera pegado en la presa. Entonces, resumamos cuánto dura aproximadamente este viaje. Supongamos que caminamos 5 minutos desde la casa a la parada. Luego tuvimos que esperar 15 minutos a que pasara el bus de Sabanilla, el cual duró 16 minutos en llegar a San José. Luego tuvimos que caminar 12 minutos al bus de Heredia. Digamos que el señor del rol abierto nos hizo esperar 10 minutos para que el bus saliera, y este duró 22 minutos a la parada de La Pozuelo. En total eso suman 80 minutos, es decir, 1 hora 20 minutos para hacer este viaje de 8 kilómetros. Esta es la razón por la que la gente le huye a los buses en Costa Rica. Simplemente es ineficiente, no funcional. Tenemos que hacer que sea conveniente tomar el transporte público, y sí existen soluciones. Y ojo con lo que nos encontramos ahora, una calle de 5 carriles imposible de cruzar de manera segura. Si yo me bajo en esta parada y voy para ahí o para allá, yo me pregunto técnicamente, según el MOP, ¿dónde cruza uno aquí? Allá no veo cruce peatonal, allá de aquel lado no hay, definitivamente, hasta la esquina de La Pozuelo no hay. Y para allá arriba hay un cruce como a 400 metros de aquí. Totalmente desincentivador venir en transporte público, caminar por aquí. ¿Usted pondría aquí a su hijo a cruzar solo? ¿O a su abuela? 5 carriles con diseño de autopista. Aquí los carros van a la velocidad que les da la gana, como este. Una zona industrial, un lugar de trabajo. Es un atentado aquí cruzar. Y allá son 6 carriles. Una calle de 5 o 6 carriles en la que los carros andan como si fuera una autopista. Esto es lo que le ponemos a nuestra gente a cruzar si deciden venir en transporte público al trabajo. En las ciudades norteamericanas, este es el tipo de infraestructura que uno ve. Son calles urbanas diseñadas como si fueran autopistas. Y Costa Rica se ha inspirado en estos países que no están ni cerca de haber adoptado la solución. En estas sociedades, la gente tiene programado que el éxito está representado en tener un carro. Lamentablemente, en Norteamérica y en Costa Rica, tomar el bus es visto como algo para los pobres. Se convierten en ciudadanos de segunda clase. Nacimos en ciudades infestadas de carros, por lo que andar en medio de ruidosos motores de combustión en anchas vías de pavimento lo vemos como algo normal. Incluso no tenemos vergüenza en decir cosas como: es que en Costa Rica las calles son muy angostas, cuando alguien sugiere infraestructura exclusiva de buses o ciclovías. En nuestras ciudades, las calles son diseñadas para los carros. Uno no es bienvenido si no es manejando un carro. Definitivamente no es seguro, ni conveniente, ni disfrutable caminar. Aquí es donde la administración pública es gran responsable del carrocentrismo impregnado en el tico. Los que están en la cabeza de decisiones solo están pensando en puentes y carreteras, nunca en el estado de aceras ni en el funcionamiento del transporte público. Nadie puede afirmar que goza estar aquí, aún dentro de un carro. Nada de bonito tiene un lugar como este.
Un buen funcionamiento del sistema de transporte no se logra con acciones aisladas, no se soluciona con un carril exclusivo de buses que funciona a medias, ni con una ciclovía por allá en unas cuantas calles, o con un cuadro verde pintado en la calle que nadie sabe lo que significa. No hay solución poniendo elementos por separado, la solución es con las distintas acciones simultáneamente, que hagan conveniente no usar un carro. Lo que hace buena la movilidad en Holanda es todo esto funcionando al mismo tiempo. Transporte público con horario frecuente sin ni siquiera necesidad de revisar horarios. Paradas espaciosas y cómodas. El aeropuerto visto no solo como un punto de llegada de aviones, sino como centro principal de transporte con conexión de buses y trenes. Pago con una tarjeta única en la que se paga el sistema del país completo. Prioridad al usuario de transporte público por encima de los carros. Experiencia disfrutable para el peatón en aceras espaciosas y en buen estado. Movilidad de personas permitiéndoles distintas alternativas y no dejándoles el carro como única opción. Cuando todo esto se le ofrece a las personas, se les permite la libertad de no tener que manejar. Demasiados lugares en Norteamérica y en Costa Rica son desagradables, son disfuncionales, no solucionan, son inconvenientes porque son pensados solo para el carro. Y no tiene por qué ser así, la solución existe y es en los lugares construidos para las personas, lugares en donde vamos a querer estar y no salir huyendo de ellos. Esta imagen muestra lo que sucede con el espacio cuando pretendemos que 48 personas se muevan todas en carro, y lo que sucedería si esas 48 personas se movieran en transporte masivo o en bici. Esto es solo para demostrar la diferencia en consumo de espacio. Esto muestra que entre más diseñamos el transporte para los carros, más limitamos el espacio, y entre más diseñamos para el transporte masivo y la bicicleta, más liberamos el espacio. La solución no se trata de eliminar los carros, sino de buscar utilizar el espacio más inteligentemente, para que los carros que realmente necesitan estar presentes lo puedan hacer de manera fluida. Y por favor, no se lo tomen personal, nadie le está imponiendo a nadie que ande en bus, pero hay que entender que priorizar el transporte público masivo nos trae conveniencia a todos. Esa es la semilla que debemos sembrar en nuestra mente, para que como sociedad podamos trabajar hacia eso y lleguemos a manifestar un sistema de transporte funcional. Dale like al video, deja un comentario y compartilo para ayudar a propagar este mensaje.